sobre todo en el marco de la transición, y la otra en el marco del cambio climático. Entonces, esas dos visiones o lecturas que explican el por qué debe haber una necesidad de cambiar sobre todo el sistema productivo colombiano. Y ustedes lo ven en las diferentes propuestas de este presidente. Y hablan, por ejemplo, de repensar el campo, de tratar de generar unas nuevas dinámicas alrededor del acceso y el uso de la tierra. También se ha hablado de modelos de economía solidaria, incluso para el sector minero. Esas problemáticas que tiene con el minero, que es el chatarrero, ¿sí? Que es el minero tradicional. Ahí está pensando el gobierno en una economía solidaria y tratemos de tener unas nuevas dinámicas. Esas ideas tienen una lectura, desde mi perspectiva, desde la transición energética justa. Pero para poder llegar allá, quiero contarles, esto es más o menos el mapa donde hablar de todas las políticas, pero no es el punto. Lo que quería mostrarles es qué propone el gobierno de fondo y cuál sería mi propuesta desde el enfoque de empresas y derechos humanos. La relación de empresas y derechos humanos es bastante nueva, es bastante nueva para el país y no tan vieja para la comunidad internacional o para incluso la relación internacional. Este proceso de entender a la empresa y ver cuál es su relación con los derechos humanos empezó más o menos en los 60. Y esos antecedentes de los 60, tanto en OIT como en la OCDE, etcétera, se concretan en códigos en los 70. Pero en ese momento histórico no les interesaba porque estábamos con una economía esencialmente protegida, sobre todo estados con instituciones de información, estados muy cerrados, y pues había sobre todo en los 70 una serie de acciones económicas como la más grande en América Latina, que fue una recesión por el precio del petróleo, que luego cayó en una sobreendeudamiento. En ese momento, las empresas, sobre todo, no se localizaban porque habían modelos de proteccionistas que estaban presas por toda esa crisis económica. Así que fracasan esos antecedentes. Sin embargo, cuando se da el cambio del modelo de Estado intervencionista a un Estado de libre cambio, neoliberal o de apertura económica, usted lo puede llamar, aquí las empresas sí deslocalizan las empresas en toda la geografía de mercados y en especial del sur, porque necesitaban de nuevo consumo, necesitaba esos recursos de materia prima para sus cadenas. Así pues, en los 80 y 90, debido a una serie de comportamientos bastante reprochables de las empresas del sur, de esto da cuenta, por ejemplo, en Kenia, la relación que tuvo la Shell y muchas de estas crisis de los derechos humanos de este país, y qué decir del diamantes en Liberia, Sierra Leona, la República del Congo, de los 80 y 90, en donde gracias a esos diamantes sangres financian grupos que generaron crisis humanitarias de VIH. Ni qué decir en Asia a propósito de la industria del textil, los casos de Adidas, pero en China, luego Sudeste Asiático para llegar hasta Bangladesh, ¿no? Que se recuperan en los 90, con Indetex, todo este sector. América Latina, obviamente, padece las mismas circunstancias, como por ejemplo Ecuador, a propósito del sector petrolero, Colombia, con la BP, etcétera, un comportamiento generalizado de violación de derechos. Y esto, que parecían dos años totalmente una a la que protege la empresa, que es el derecho a la protección, derecho de comercio internacional, no dialogaba con lo otro que eran sus consecuencias de la operación en los territorios del sur, que tenían que ver con los derechos humanos, ¿no? Con la ayuda humana. ¿Qué hacer con eso? En el marco de Naciones Unidas, en los 90, llega la primera iniciativa. Y esa iniciativa se da bajo una lógica que ya venían construyendo las empresas, sobre todo las escuelas de negocios de los Estados Unidos, que se llama la responsabilidad social empresarial.
Y ese fue el primer paso en que se habla de las respuestas de las empresas a sus efectos. Es decir, su primer acercamiento fue desde la ética, desde la voluntariedad, códigos de buenas prácticas. El punto de inflexión, ya voy a llegar al gobierno de Petro, justo lo pongo en esta diapositiva, es prácticamente 30 años en donde nace el discurso de empresa en derechos humanos. ¿Quién más? 30 años. El primer hito fue 1999, el Pacto Global. En medio de un foro económico, las empresas empiezan desde su filantropía a decir cuánto está pasando. ¿Por qué? Porque había graves denuncias de ONGs utilizando la Internet Greenpeace a propósito de la peste industrial, ¿cierto? Todos estos fenómenos, el ejemplo también de las farmacéuticas en medio de la crisis humanitaria de las tantas, ¿no? Del VIH, etcétera, etcétera. Había tantos problemas y las ONGs estaban, ¿verdad?, tan radicalizadas que estos foros eran saboteados. El Foro Económico Mundial de Davos fue saboteado sistemáticamente, incluso hoy, pero en ese momento era, bueno, y eso llevó a una sensibilización de las propias empresas. En últimas, eso se convirtió, lo que hacían las plataformas de sociedad civil, se convirtió en el llamado riesgo reputacional, es decir, una afectación. A partir de ahí, se pone sobre la mesa de cómo se realiza esa protección. La respuesta de las empresas fue desde la voluntad, desde código. Y aquí, entonces, vamos a ver que todavía en Colombia era muy tímido en los 90. O sea, las escuelas de administración no se preocuparon de eso sino hasta el 2000. Nosotros tenemos, por ejemplo, una maestría donde se llama responsabilidad social, pero es bastante reciente. No existía preocupación. Eso existía en las escuelas de negocios de Estados Unidos, pero era cómo mitigar, ¿no?, cómo prevenir los riesgos de reputación para las empresas. Es decir, que mis stakeholders, cuando yo tengo una relación de interés, no repudien, no encarezcan mi producto. Y eso no genera en últimas una disminución del valor de mi empresa. Eso en los 90, 1999. Pero a partir del 99 vienen los ODS. El primero fue un OD, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo del 2000, que acompañaron y hicieron una bastante, yo diría que productiva, beneficiosa, porque los ODS crearon indicadores. Entonces, ¿cómo ser responsable? Con unos indicadores, unos objetivos. Y cada indicador, cada objetivo, tenía una manera de medirse, pero eran voluntarios y simplemente eran buenas tácticas. Esos ODS, entonces, son el punto de partida, llegan a partir de... Sí, el problema es que en Colombia no tuvieron casi ningún efecto, porque nos encontrábamos justo cuando llega en el momento más alto del mundo. Entonces, los ODS no tuvieron el valor que tuvo en Estados Unidos. Sin embargo, las empresas, más que alinearse a la responsabilidad social empresarial de los ODS, empezaron con códigos de buenas prácticas que se construyeron en mesas técnicas y mesas éticas. Cuando esas mesas se volvieron más fuertes, nacen las famosas guías. Y en Colombia las guías, Colombia desde la para la paz, que se desde el 6, marcan muchísimo las empresas cómo protegen su reputación en el mercado. Y esa reputación tenía también la idea de crear matrices para calcular ese riesgo, prevenir ese riesgo. Así llega entonces durante el gobierno de Álvaro Uribe, el primero y en el segundo. Una vez se ve que la responsabilidad y esa ser insuficiente, las crisis, sobre todo del sur, son cada vez más profundas y frecuentes. En Colombia fueron claves escándalos de la Quinta Brand, que se da por segunda vez en la historia, ¿no? La primera vez
a finales de los 20 y la segunda desde el 94. 3 escándalos donde la China claramente financia grupos paramilitares y sin procesos en Estados Unidos a propósito de cuál es la responsabilidad de esa empresa bananera por esa socio que estaban con sus fuertes armas para los pares. Entonces, pero eso no solo fue escándalo de esa mancorne, de esa cercanía. Así pues, fue insuficiente. 6, nuevo, ya no era pacto global, no eran responsabilidades sociales, sino que iniciaron los estándares y empezar a trabajar una serie de temas, de crear un marco, unas guías no generales, pero esta vez jurídicas y no voluntarias. Ese grupo de trabajo fue liderado por Roger y a partir de ahí vamos a encontrar que la responsabilidad se pasa de responsabilidad social empresarial a estándares internacionales, buenas prácticas, pero buenas prácticas en derechos humanos. Y aquí es muy importante que desde el 2005 al 2011 nace lo que es el hito más importante de la Convención, es la resolución 17.4 del 11 del Consejo de Derechos Humanos, en donde quedan los llamados principios rectores. Esos principios rectores, como principios, son mandatos de organización. Entonces, hay muchos debates cuando he estado en Ginebra, cuando acompaño el proceso de ONGs, hay muchos debates sobre el valor que tienen los principios. Yo quiero ser optimista porque estoy por hacer yo creo que yo veo de diferentes colores. Y para mí los colores tienen que ver con, obviamente, los principios no generaron un cambio en las realidades del sur, sobre todo en las ciudades del sur que eran afectados por la actividad empresarial. Y cambia, empieza a dar un paso en la narrativa, en acercar el derecho a esa empresa que históricamente era del derecho internacional, sin responsabilidad internacional, ¿no? Desde el derecho nacional, con unas responsabilidades muy limitadas, las más administrativas, las menos civiles y las mínimas penales. Entonces, claramente se necesitaba llenar ese vacío que los principios, pese a ser voluntarios, sí crean una racionalidad. Por eso son tan importantes, porque son el punto de partida, mandato de Alex. El principio es proteger, respetar y remediar, que establece obligaciones para el Estado, cargas, no deberes para las empresas y una obligación básica de derechos humanos, que es reparar en caso de violación. Estos principios son coinciden de manera mágica, porque yo digo que hay magia, un poco que se dio el contexto perfecto para Colombia, ya que estábamos entonces en el gobierno de Santos. Y en ese marco, vamos a ver que se solicita la adhesión a OTE y se inicia el proceso de La Habana, justo en ese momento. Entonces, como se dio el contexto perfecto para que el tema de derechos humanos se pusiera. Y aquí la clave es ver, pues, obviamente, el sistema, que se crea un sistema de derechos humanos y de IH desde ese año, y ese sistema fue el que atrae los estándares por primera vez y establece una serie de cargas, al menos, así sean indirectas, muy suaves, pero a las empresas. A partir de ese momento, entonces ya podemos ver, ya estamos situados en el segundo periodo de Santos. Colombia decide apostarle el tema de derechos humanos cuando ya estábamos prácticamente firmando los acuerdos de paz y se firman en el 16. Nosotros anticipamos un poco, allanamos un poco ese tema de las empresas porque no hubo la voluntad de establecer ningún tipo de mención o responsabilidad de las empresas en el marco de ese proceso de transición, de esos acuerdos de paz. No hay mención. Hay una ausencia del actor empresarial dentro del proceso de paz. Y entonces la manera un poco de paliar es empezar a buscar alternativas, ¿no? Sobre todo muy soft, y por eso nacen las políticas públicas, concretamente los planes nacionales de acción. Colombia fue el primer país no europeo, el pobre, en tener un plan nacional.
Pero aquí nace el observatorio, y lo más bonito es que nosotros justo llegamos a él. Y en nuestro segundo libro, ahí escribimos los desafíos de la regulación, y ahí prácticamente el título del capítulo es Ser el primero en hacer. Porque si bien el instrumento de política pública es una herramienta de intervención muy importante del Estado, esto también es una racionalidad. Las políticas no son un proceso empírico o discrecional de los estados. Tienen unas características que, pues, ustedes saben, hace tiempo, que hemos podido incidir en los planes nacionales de acción y ahora en las políticas públicas, especialmente en el Ministerio de Administración que estamos acompañando. Entonces, nuestra crítica desde el inicio, y aquí ya estamos entonces en el ocaso ya desde el pues hizo un plan muy bonito, pero lo que el plan está que consiguió. Entonces, claro, los elementos básicos de la herramienta de política pública al menos son 4. Uno debe responder a problemáticas de contexto. 2 deben ser que tengan un marco jurídico, técnico. 3 deben ser procesos participativos. Eso no se construye desde los escritorios, desde allá. Y la última deben ser procesos, deben ser monitoreados y sobre todo evaluados. Esa lógica nos la aplicamos desde nuestra primera publicación, cuando iniciábamos en el observatorio. Ese momento se llamaba línea, pero tenemos la línea. Nosotros empezamos a aplicar y hicimos ese libro a propósito de todos esos que estaban en los planes. Tomamos la experiencia de Europa, Colombia, y ya estaba en discusión el segundo plan de América Latina, ya en ese momento hay 3, el último que es el pasado de Perú. Esos planes, desafortunadamente, fueron expuestas, no tenían ni el enfoque de empresas y derechos humanos, la política humanitaria, con una racionalidad de acuerdo a donde se. No es lo mismo una política, no sé, pública de hacia las víctimas del conflicto que una política dirigida a las empresas y sus impactos, sus efectos. Entonces, no se hizo técnicamente, esa política quedó muy bonita, aunque la criticamos también, pero muy vacía. Entonces hicimos ese primer ejercicio de Colombia con el primer instrumento de empresa de derechos humanos, quedó demasiado formal y alejada de las realidades. Por ejemplo, no habla nada de paz. Justo en el medio de casi firmando un acuerdo de paz, no hablar de paz en empresa de derechos humanos es una vergüenza, ¿no? Entonces, ¿dónde lo hicieron? ¿No? ¿Quién lo hizo? Si la empresa no está en el territorio, no opera, las empresas no. Priorizaron lo que les voy a hablar, ya casi me sale. Priorizaron el tema de 3 temas que es energía, y esto ha sido también un poco nuestra priorización. Lo hicieron un poco empírico y un poco con algunos elementos, pero digo empírico porque no hay línea base, bueno, usted no tiene que estar con todos esos elementos de las fases de la diseño de la pública, pero no, sí, no mapearon, no tenían la información para decir por qué construían, pero le atendieron un poco por algunas cifras que tenían en sistemas o bases de datos, que los grandes, las empresas y los sectores donde más ocurrían violaciones respecto a los derechos humanos eran en esas 3, ¿no? El sector minero energético, infraestructura y agroindustria. Eso, entonces, permitió que desde el 2015 a la fecha, ya tenemos 2 planes, se pusiera, que eso es el gran para mí, los principios rectores que proponen a nivel mundial desde el derecho, el tema. Pero los planes nacionales son los que en los contextos nacionales empiezan a ver eso, cómo se toca, decir, que es muy responsable, que gobierna. Eso le dio un poquito al menos de tratar de armonizar, ¿no? De poder, a coordinar ámbitos que nunca se han hablado. Por el Ministerio de Minas a hablar de derechos humanos. Por el Ministerio de Agricultura. ¿Eso cómo? O sea, ¿por qué? ¿No? Eso fue muy importante también en la temática de la Cámara. Pero realmente la incidencia de lo que han aportado estos planes
ha sido casi nula, por no decir nada. Lo único también que ha servido es para que los que nos dedicamos a este tema tengamos elementos sobre construir, y empezar a hablar de. Sin embargo, aunque parecía, pues había poco, cuando se termina el gobierno de Santos, él sembró la semilla de las políticas públicas. Tú que lo hizo muy mal, su plan es bastante regular. Sin embargo, los sectores priorizados sí tuvieron en cuenta esas políticas. Y esa es la gran conquista. En esencia, el Ministerio de Minas, las entidades escritas y las propias empresas se dieron cuenta que ya eso era un discurso inevitable. No solo bastaba hablar de contrato, de título, etc. Había que hablar de otras cosas. Y esto hace que se genere entonces un paso de la responsabilidad social a estándares internacionales, y esos estándares internacionales fueron aterrizados con una serie de mecanismos que se llaman de compliance. Y esas compliance hoy ya se encuentran en todas las matrices que tienen las empresas grandes. Pero las políticas empiezan a incluirse en los subsectores. Entonces empiezan a darse políticas para políticas para el sector minero. Y esto entonces ya le toca la fibra y el interés de las empresas, porque ya me están diciendo con nombre propio la agencia, la entidad sindical, qué tengo que hacer, si tengo o no obligaciones, qué obligaciones, y estamos justo ahí, y ahí vuelve el patrón, porque nos llaman y nosotros empezamos a acompañar el proceso de formación de la política y nos invitan a ser parte del grupo de trabajo de derechos humanos. Y ya llevamos 2 años acompañando el proceso y trabajando con las empresas para fortalecer sus capacidades y para que entiendan cómo sus matrices de riesgos se pueden empezar a leer desde el. Y esto entonces me lleva casi a la transición energética. ¿Por qué? Porque las empresas todavía no han entendido qué significa transición energética desde esta lectura, porque se quedaron en qué me exige la ley y qué buenas prácticas hay. Entonces, la transición la han tomado, la han leído desde la sostenibilidad. Y todavía no entienden cuál es su relación con los derechos humanos. Y por eso es que vale la pena este pequeño taller que estoy compartiendo, porque es un poco más que un taller académico, es más de la práctica de lo que ha sucedido en nuestro país, cómo hemos incorporado todos estos estándares. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hoy la minería y en general el resto de sectores, a todos los sectores, necesitan tener una lógica de derechos humanos? ¿Cuál es esa lógica? ¿Cómo pasar de la responsabilidad social empresarial al cumplimiento legal y luego hablar de eso? Porque la mayoría de las empresas, cuando se les acerca el tema, ellos dicen es, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y si yo les digo que la consulta previa es ley, entonces ¿cómo leen eso desde sus matrices de riesgo? Porque ya no es un riesgo reputacional ni un riesgo jurídico o administrativo desde el cumplimiento de las normas. El tema es que así pues, entonces ellos han tomado dentro de sus compromisos de sostenibilidad ambiental, especialmente, ya más o menos lo dialogan con la social, la transición. Y esa transición, desafortunadamente, lo están viendo, como lo mencioné, desde la sostenibilidad. ¿Cómo darle entonces a esa transición el elemento de derechos humanos? Tengo que ser crítico incluso con el tema de la transición energética, porque cuando nace o desde nace, realmente si bien fueron foros ambientales, las discusiones, también hay que decir lo que lo hicieron con el slogan, es decir, fue muy comercial, sin profundizar en el término y en el alcance de que significaba.
Entonces, si ustedes pueden ver esto, pueden tomar casi de cualquier foros, es no dejar a nadie más. Es prepararnos para la transición y sobre todo para quienes se vean afectados por la misma, etcétera, etcétera. Empezamos así. Y luego fue que empezó a ver, vamos a la transición, ¿desde qué a qué? Vamos a transitar de dónde hacia dónde. Y empiezan a explicar un poco la transición desde las energías renovables, limpias, energías verdes. Pero, ¿eso qué significa? Transitar, ¿qué significa? ¿Qué impactos tiene? Estas preguntas fueron las que empiezan un poco a repensar el enfoque de sostenibilidad, porque lo leían simplemente como mitigar impactos ambientales. Y ya está, desde la sostenibilidad. Así pues, entonces decarbonizar representó en sus inicios dos grandes retos. Y aquí por primera vez se habla entonces de transición justa. Por un lado, en el elemento social, sobre todo de los trabajadores o de actividades laborales, ¿no? De empleo, alrededor de esas minas o esa explotación que, pues, una vez se transita a energía renovable, pues ya no hay trabajo, ¿no? Se quedan los mineros desempleados. Entonces, la lectura fue una transición justa desde la empresa y sobre todo con sus primeros afectados que eran sus trabajadores. Luego en esa transición justa se empieza a ver entonces cómo, cómo se genera una actividad económica verde, que obviamente tenga en cuenta las medidas de cambio climático. Esta fue la primera lectura de transición justa. Seguramente usted la puede explicar mediados del 2000, ¿no? Es una discusión que se fue construyendo y así que sigue en la discusión de hasta dónde va, pero esta fue la transición justa, es para las empresas y los efectos de pasar a energías renovables. Luego vamos a encontrar que esta es más o menos desde el 2010 a la fecha y se habla de una transición justa para el diálogo social. Y aquí es donde cuesta lo que yo he inventado. Cómo construir una transición justa no solo con la empresa, sino los efectos del entorno cuando incluso no solo se trata de pensar en energías renovables, sino si queremos, por ejemplo, no renovar títulos o concesiones mineras, a ver un cierre de la. Eso, ¿qué pasa con ¿Qué pasa con todas esas comunidades de otros lugares que se fueron alrededor por empleos indirectos, porque ya hay proveedores, etcétera? Toda su cadena es lista. Estas discusiones, entonces, o esta perspectiva en la que les voy a contar, de cómo el gobierno, cuando ha puesto en repensar el sector minero, debe pensarlo desde aquí, debe construir ese repensar desde el diálogo social como un elemento clave de la transición. Y tiene al menos dos ámbitos que dialogan muy bien con lo que ustedes no tanto que están presentando, porque ustedes ya llevan mucho tiempo con los procesos de vida, en donde el diálogo es el centro. ¿Por qué? En esencia, nos invita la transición justa desde el diálogo social a utilizar al menos dos enfoques. Un enfoque que tiene que ver con la deliberación e inclusión y otro enfoque que tiene que ver con la diversidad, entendida no solo de la diversidad de los grupos o individuos, diversidad étnica, sexual, etcétera, sino la diversidad de los contextos sociales. Y esto ha sido maravilloso, descubrir cómo podemos incidir desde la empresa de los derechos humanos a que las matrices de riesgos que tienen allá, lo que tienen, y esto cómo se, no sé, cómo lo mastico, cómo lo incorporo a mi empresa, decirles, mire,
Si ustedes quieren empezar este proceso de transición, deben tener esa lógica, su compromiso de dirigido así, y yo se lo puedo poner metodológicamente desde esta manera. Bueno, eso me lo va a saltar, se me va a acabar el tiempo. Aquí. De esta manera. Y aquí, luz. Sí, desde esta manera. Y hay unos retos que tiene el sector. Y esos retos que están aquí, que están diagnosticados no solo por uso las propias entidades, esa serie de retos y esa serie de ventajas que tienen, eso es lo que me va a saltar, se puede empezar a paliar o a generar procesos de diálogo social desde la debida diligencia. No voy a entrar en eso porque ya me quedan sin problema. Quiero resolver retos. No les voy a hablar de todos los retos. Entonces, ¿cómo se puede dar la transición justa desde ese diálogo social que tenga en cuenta los derechos humanos? Y aquí viene entonces nuestro tercer aporte desde el observatorio. Al ser parte de la primera iniciativa de debida diligencia de la Defensoría, nosotros sabemos que ya esto es toda una tendencia a nivel mundial y que hoy esta noción en Europa no es una aproximación de sostenibilidad, de filantropía, de voluntariedad, sino son leyes. En este momento, desde el 17, tenemos la ley francesa de debida diligencia. Luego, en el 2021, aprobaron la ley de Noruega. La de Alemania entra en vigor, la de Noruega entró este año, la de Alemania entró en el 23, pero ya hay al menos unos 7 países negociando en sus congresos o parlamentos de debida diligencia a propósito de una directriz. Entonces vamos a ver cómo este proceso se va a volver obligatorio, no solo para la transición energética, sino para la operación de cualquier empresa colombiana que quiera tener relaciones, al menos con Europa y con algunos estados, por ejemplo, Estados Unidos, California, ya tenemos leyes o algunos proyectos en Australia. Hay un compromiso de Japón, porque está negociando relaciones públicos con un plan de institución. Es decir, el mundo hoy dialoga en la lógica de empresas y derechos humanos, con su ombudsman de empresas y derechos humanos. Bueno, tenemos una fuerte tendencia para que las acciones que tomamos, no solo en el marco de la transición general, cumplan con esta lógica. Por eso mismo esta propuesta del observatorio de que la debida diligencia debe ser obligatoria es una realidad. ¿Qué es la debida diligencia? Con esto cierran estos 5, me lo regalan. Esto, Sara. Ese proceso, a mí, ¿verdad? Con una sensibilidad prominente, me cuesta mucho masticarlo, porque la debida diligencia de los externalistas que vemos derecho romano, sabemos de dónde viene. Es el derecho civil, la debida diligencia sobre todo se marca en el ámbito de la responsabilidad que tiene una posición de garante frente a ciertos objetos, ¿no? U obligación, y es la que hablaba del padre de familia. Luego, el derecho anglosajón, sobre todo los gringos, lo y bla. Bueno, tiene sobre todo, se impulsa a partir de los artículos de derechos comerciales. Entonces, me parece muy cómodo para las empresas, pero excesivamente difíciles para los titulares, los defensores, las ONGs, porque no ha, o sea, yo siento como estoy economía y yo trabajo en derecho internacional económico y lo conozco, pero cuando uno se va a los derechos humanos, pues, ¿qué es? Hay muchísimas críticas y en esto acabamos de publicar también una obra con españoles que es de debida diligencia. Y la visión del sur, a mí todavía no me encaja la debida diligencia, y hay que aprovecharlo de ahí. Y la experiencia de tener la primera demanda de Francia por los pueblos indígenas del Amazonas frente al grupo Éxito, a mí me dice si hay luz. Si hay luz y se puede dar una transición, porque esto se puede dar
en muchos otros escenarios para generar responsabilidad no internacional, sino una responsabilidad extraterritorial. Y esa teoría que ha sido apoyada por el sector de la doctrina, no la más crítica, no pro pero buscando responsabilidad, es bastante, no quiero hablarles de todo, pero la debida diligencia nos sirve muchísimo. ¿Por qué? El gran aporte de la debida diligencia es crear una metodología que a mí me impida a mí generarle responsabilidades, sobre todo de no hacer. Esas obligaciones de no hacer, que son las más soft, porque pues ahí no está diciendo proteja el derecho humano, pero no haga, no viole, y cómo no debe violar, de si usted cumple esto. Además, ahí vamos, salimos, ¿no? La debida diligencia tiene una gran ventaja, y es que a mí, y ahí sí hablo como académico y como consultor, me ha servido para poderles explicar allá a la empresa cómo incorporar sus matrices de riesgos a eso. Obviamente, hay muchos matices, la mía, pero se les puede dialogar y decir, ojo, porque usted se tiene su obligación de no hacer. Porque en últimas, eso son obligaciones de prevención. Pero pues obviamente la escuela que más se acerca a Proempresa dicen no son obligaciones de prevención, son las obligaciones. No es ni una obligación, es una mera voluntariedad, y incluso es tan triste que dice una voluntariedad que le permite mitigar cuando hay un impacto. Si yo un derecho humano, le mitigar lo que le pego el brazo, ¿no? Le pago primero el brazo y el cuerpo no mitiga, ¿no? Cuando se ha violado, todo eso que es la vida, o a la extinción cultural del pueblo, ¿no? Le rehago sus deidades, le reconstruyo parcialmente su cosmovisión. ¿Cómo? Entonces, pues, bueno, hay muchas discusiones que las voy a celebrar por aquí. Aquí yo lo que les digo es, mire, sí es un creativo, y a mí sí me sirve para decir, yo tiene esto, pero le falta eso, y se puede incorporar así yo, porque sí sirve para detectar derechos de derechos reputacionales o para prevenir demandas, ¿no? Pero sí para ver derechos humanos desde la empresa. Sabe muy poco, pero no importa. Voy a contar lo que es, porque va a ser obligatorio si nuestro papel en la defensoría funciona y todo nuestro. La debida diligencia, la primera característica es que no se agota ni en un momento ni en una etapa. Es un proceso. Un proceso que implica una serie de etapas que son, además, consecutivas, sucedáneas, para poder pasar a la etapa 2, a la etapa 1. Todas estas etapas deben tener un porqué. Y pues no les cuento más porque está curando, ¿no? Pero cada una de esas etapas, como gestión, como construir hojas de ruta, todo esto tiene enfoque de derechos humanos, porque no es lo mismo. Por eso es una ventaja para todos los observatorios que llevan 4 años, cuando salen y se pelean las consultoras, es porque claramente muy pocos abogados tienen esa formación, y esto está normalmente en manos de financistas, administradores, incluso de psicólogos, porque esto es gestión, eso está en la oficina de gestión humana, gestión social, etcétera, y ya algunas están migrando a las oficinas jurídicas o a las auditorías. Pero este tema, como nosotros estamos manejando, entendiendo este diálogo y dándole este enfoque, esas etapas son estas, ¿no? Hay que identificar, pero además de ser sucedáneo, otro elemento es la finalidad. Y en esto sí yo me voy a muerte, y desde los papeles en la roja, y es que la debida diligencia para que llegue a enfoque de derechos humanos justas debe tener un enfoque, perdón, debe tener un objetivo esencialmente preventivo, no de mitigación. Cuando la empresa ya genera lo que se llama impacto, lesión, vulneración, daño, las empresas, ellas no tienen que mitigar, inmediatamente salir a la etapa de remediación. Es decir, pero eso ha sido muy difícil, porque en Naciones se ha dicho que se éxito no me pelean a mí, eso es el estándar,
pero me parece, o sea, cuando lo haces una para prever. Si usted quiere mitigar, vayas a sus ODS y entonces allá sí le mete toda esa cosa, y entonces mitiga desde su informe social. Pero desde los derechos humanos no es posible que se repare. Entonces ese es su primer objetivo. Luego, otro elemento clave es la proporcionalidad. Cuando se aplica debida diligencia, de acuerdo a la magnitud de ese riesgo, lo que pasa es que ya las empresas hablan del impacto, pero yo me quedo en el riesgo. Yo les muestro el estándar, lo que dice OCDE con su guía de debida diligencia, los rectores, pero lo que la proporcionalidad tiene que ver con la magnitud del riesgo. Una cosa es tener riesgos reales, riesgos potenciales, riesgos directos, bueno, toda una clasificación, cosa cobro balance para los analistas. Y vamos al otro elemento, que es priorizar. No solo es la proporcionalidad, si ven el discurso de derechos humanos, se ve que está empezando a hablar de todo eso. Y eso ponérselo a la empresa, o poner números. Y eso es lo bonito. Yo no se lo hablo de la matriz. Entonces, pero cuesta mucho que el lenguaje, a veces, bueno, a mí me pasa, Sara, nos pasa que los confundimos porque la narrativa, ¿no? Aquí se impacto. Porque dicen remediar, no se remedia, se repara ahí, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos ha costado mucho, pero ya por lo menos estamos tratando se llama homologar páginas narrativas, pero ha costado, eso sí es educación y cultura de todo lo que hemos hecho durante tantos años, es decir, cambiemos el lenguaje. Pero es importante esta otra característica de la la priorización. La matriz de debida diligencia le arroja a uno, de acuerdo a los riesgos, a la magnitud del riesgo, a dónde debe la empresa primero, esa necesidad de urgencia, porque la operación, la actividad, la petrolera, por ejemplo, justo está en un proceso de, no sé, expansión de tubo, pero no se está dando cuenta que está pasando, por ejemplo, o con una fuerte presencia de gas. Entonces, nosotros cuando aplicamos ese proceso de diligencia, inmediatamente lo tenemos. Ojo, aquí la priorización es alta. Las empresas no son el Estado, no pueden solucionar todos los problemas de derechos humanos. La debida diligencia no es una cosa nacional, ¿no? Además de eso, la debida diligencia tiene unos procesos dinámicos. ¿Qué significa? Una vez se aplique todo el mecanismo, todas las etapas, hay que evaluar, hay que hacer el seguimiento y hay que actualizar, porque se pueden abrir nuevas brechas. A mí me pasó con una empresa que la primera vez que me llamaron, hicimos toda la identificación y mapeo de riesgo, todo lo demás, y no habíamos detectado un mapeo, ningún riesgo con víctimas de conflicto. Pero el conflicto es dinámico. Justo hubo un desplazamiento y al año había un problema social con víctimas. Y que entonces me decía, pero me ponga la vida. Es un proceso conflicto. Los derechos humanos no son estáticos, ¿no? Y es importante entender eso, ¿no? Que haber luego, este otro también es claro, es que la debida diligencia no se puede aplicar de una estructura general a la empresa. Vamos a tener que tener en cuenta el contexto donde opera, el modelo de negocio, cómo es, porque claramente la matriz que puede estar o la filial en Bogotá, pero la operación Pozo, ¿no? El parque eólico está en La Guajira, no es lo mismo los riesgos que tiene la operación aquí en Bogotá que lo que está pasando en La Guajira. Incluso puede tener otro tipo de riesgos cuando tiene socios, ¿no? Que se encuentran en cierta alerta para el proceso de vigilancia. Por ejemplo, La Guajira en ese momento, por primera vez, yo no sé si ser esperanza, pero por primera vez está rompiendo ese modelo de ahorro que trajo en el IEPM
La Guajira de los sí, o energías renovables, que no les va a explicar eso, pero hay un nuevo modelo que lo han importado de esta marca, en donde es un modelo asociativo, donde la empresa llega y se asocia con la comunidad. Y aquí vemos entonces que los riesgos de vida sean muy diferentes, porque ya hay un proyecto en donde hay una triple socio, la empresa, el municipio de Bolivia y un resguardo. Súper interesante. Entonces, qué dinámicas es porque voy tanto a Bolivia. A ver cómo está pasando, cómo se está dando, porque una cosa es la que es cuando vemos allá, desafortunadamente no he estado ya respirando desierto, pero es muy diferente cuando está ahí y ve cómo opera la empresa a lo que es. Entonces, eso es lo último que incluye toda su carga. Bueno, ya para terminar, ya yo quería cerrar contándoles que en este momento el gobierno está abierto a esta discusión, que es transición desde el externado y concretamente nosotros desde el laboratorio estamos tratando de posicionar el tema desde esta lógica. Los retos del gobierno son muchos, por eso no era un reto de ser limitado, pero realmente, alguien es decir el auditorio, pero realmente iba dirigido al corazón del discurso de Petro, y es cambiar el sistema productivo desde esa estrecha dependencia de las actividades extractivistas. Y el repensarlos, para mí, es desde esta lectura de la debida diligencia para generar procesos de diálogo, porque no me da el tiempo. Cada una de las etapas exige la participación, como les explicaba, de la sociedad, la participación de donde arroja la operación. Si queremos identificar los derechos, solamente sentar, mapear cómo interactúa el proveedor con ese tipo de se caracterizan militares, etcétera, de incluir. Y esto, y con eso concluyo, la debida diligencia, si no se va por esta ley, creo que las leyes solucionen problemas tan estructurales. El gobierno sí debería incluirla como una obligación en otro tipo de instrumentos. No quiero una ley específica de diligencia, pero no sé, la autoridad esto del sector, la UME, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deberían desde años empezar a replantear esos informes que están presentando de sostenibilidad ambiental y social para hablar de formas de vida. Esta es la propuesta si queremos lograr la sociedad justa desde el diálogo social, porque es la manera de empezar a cambiar esas prácticas de todos los sectores y acercar entonces a lo que parecería casi el enemigo, que cuando hablan en las empresas de titulares de derechos, inmediatamente lo ven como un riesgo. Entonces, la mejor manera es sentarse y ahí hacer esto. Y les cuento mi último peregrinaje a la Guajira, cada vez me pone un poco más triste, y es una empresa que puedo decir no, del sector hidrocarburos, sobre todo el gas, eh, empezó a aplicar políticas de derechos humanos. Nosotros desde el Ministerio Público empezamos a todas las empresas que nos dicen bien, chequiles, como políticas. Y su oficina contrató a unos terceros, pues no, vamos, nacional, y crearon el proceso abierto. Pero si este proceso no va acompañado de jóvenes como ustedes, donde entiendan que lo importante son los derechos humanos, qué significa, cuál es el lenguaje, todo esto, miren lo que pasó. Hicieron dos proyectos para mitigar el impacto sobre el pueblo vallenato. Entonces los dos proyectos, uno fue un galpón de gallinas y el otro fue tecnoeducación. Y cuando yo voy a verlo,
ojo, desde el discurso de la vida, pero para que vean cómo hay una fractura con fui, y claro, quedaron galpones de gallina, entonces ustedes cierto, sin agua, sin luz, un galpón de gallina. Claramente la comunidad se comió y vendió las gallinas. Y luego fue a ver el proyecto de una edificación y hicieron un edificio. Ustedes saben, sin luz, un edificio cerrado. Los etnoeducadores eran traídos de Riohacha, de Santa Marta. Eso es. ¿Dónde se sentaron ustedes? ¿Escucharon? El segundo, eso es un proyecto con otra comunidad, que está en Nazaret, Plata, porque aún saben, eso sí no está aplicando de vida, otro tipo de consultor. Imagínense que la comunidad le matan al líder, la autoridad ancestral, y una mujer lo asume. Y esta mujer era pastora. Y pide una iglesia cristiana en medio de la. ¿Qué pasó? Pues, obviamente, la iglesia evangelizaron y se quedó. Entonces, estos son los ejemplos que traigo de la vida que hace unos meses, medio que estuve, medio que estuve en el alta, viendo cómo si ese discurso no va a haber transición, más proyectos eólicos, y aquí puedo contar historias de eólicos, historias de cosas, donde no se logra no tener el razón de la toma de decisiones de los derechos humanos. Entonces, sin más, gracias por esta hora. Bueno, total, una hora exacta. Entonces, gracias por esta hora de 5 que a estudiantes, no sé qué tan citados, pero ustedes han dado todo lo que han escuchado por estos espacios. Mi única invitación es, tenemos que preparar, porque créanme que hay mucha demanda y necesidad de jóvenes, mujeres, abogadas, que se dediquen a este tema, todas las empresas, sean, ya no necesitan las consultoras, ya no necesitan organizaciones, ahora hay que ir con las empresas. Y a los que no tienen esa lógica, ya no necesitan para que entiendan el valor de estos temas. Empezar a hablar de cualquier cosa. Si es transición, y Adriel se está con la solución de justicia ambiental, de acceso a de protección, ahí la evidencia se vuelve mucho más rica también. Porque ya no me va a decir que no tiene para comprar evidencia, hay que reportar, ¿no? ¿Y dónde salió? Gracias. Y ahí me puedo yo decir, no hay velo empresarial, se está afectando. Y si a eso le hacen la inversión de la carga, pues, ya no es la comunidad diciendo que usted me violó el derecho, sino pruébeme empresa que usted no lo violó. Entonces hay unos debates muy interesantes, están abogadas, ustedes, pero que queden más que inspiradas, porque son el objetivo, un poco entusiasmadas, ¿no? Gracias. Gracias. Listo, nos quedamos un momentito más. Y a nosotros. Gracias.